Satoshi Maníacos, hoy Bitcoin vuelve a perder la zona psicológica de los $80.000 y cae hacia los 79.000, y sí, la vela roja llama la atención, sí, el mercado cripto vuelve a ponerse nervioso, algunos miran el gráfico como si acabaran de ver una factura de la luz en pleno invierno. Pero hoy el verdadero peligro no está solo en la caída de BTC, hoy el movimiento extraño está detrás del precio, dentro de las tuberías del dinero y del circuito financiero. Porque mientras Bitcoin baja, JP Morgan aparece moviendo bonos del tesoro tokenizados con Mastercard sobre XRP Ledger, Kraken se lanza a comprar infraestructura de pagos con stablecoins, BNY prepara custodia institucional de Bitcoin y Ethereum en Emiratos Árabes, y los mineros de Bitcoin empiezan a girar hacia centros de datos, inteligencia artificial y capacidad energética. Así que hoy no estamos viendo una simple corrección, estamos viendo otra cosa. Bitcoin baja por delante, y el sistema financiero tradicional entra por detrás. Escucha bien esto, porque aquí está la grieta del día: si cripto fuera tan débil, si Bitcoin estuviera acabado, si blockchain fuera solo una moda. ¿Por qué los bancos globales, las redes de pago, los custodios institucionales y los crypto exchanges están ocupando cada vez más accesos dentro del universo blockchain? Hoy hay tres entradas abiertas, una entrada está en la tokenización de activos del Estado, otra está en los pagos digitales con stablecoins y otra está en la custodia institucional de Bitcoin y Ethereum, por lo cual Satoshi Maníacos, el gráfico nos está enseñando presión, pero el tablero financiero nos está enseñando entrada. Y la regla de riesgo de hoy es simple: cuando Bitcoin cae, mucha gente vende por miedo, pero cuando la banca internacional entra en la arquitectura del dinero cripto, no está actuando por emoción, está actuando por posición, por control y por acceso futuro. La primera puerta se abre con JP Morgan y Mastercard, y esto no es poca cosa, estamos hablando de una operación transfronteriza con bonos del tesoro tokenizados usando XRP Ledger, o sea, no estamos hablando de una noticia pequeña perdida en el ruido. Estamos hablando de grandes instituciones probando cómo mover instrumentos financieros reales sobre una red blockchain. Y aquí el mensaje es incómodo: el sistema que durante años miró a cripto con desconfianza ahora no solo lo observa, lo usa, lo conecta, lo prueba, lo integra, y cuando una entidad como JP Morgan se acerca a la tokenización, no lo hace para jugar, lo hace porque entiende que los activos financieros pueden moverse de otra manera dentro de la cadena de bloques. Aquí está el primer golpe: Bitcoin cae a 79.000, pero el dinero institucional no está saliendo del sector, está entrando en las tuberías. Y fíjate, porque esto ya no va solo de comprar Bitcoin y esperar una vela verde, esto va de quién controla las tuberías, los permisos, los canales de pago, la custodia, la liquidación y el flujo de capital dentro del nuevo sistema financiero. La segunda puerta se abre con Kraken. Payward, la matriz de Kraken, comprará Reap Technologies por hasta $600 millones para entrar más fuerte en pagos B2B, tarjetas, pagos transfronterizos y tesorería con stablecoins. Esto cambia la lectura de Kraken, ya no es solo un crypto exchange esperando comisiones de trading, es una plataforma que quiere estar en los movimientos reales del dinero. Y esto, criptonautas, es clave: las stablecoins se están convirtiendo en el caballo de Troya del sistema monetario digital, porque parecen simples dólares cripto, pero en realidad pueden conectar empresas, pagos internacionales, liquidez global, bancos, fintechs y mercados financieros en segundos. Por eso esta noticia pesa tanto. Kraken no solo compra una empresa, compra acceso, compra red, compra infraestructura de pagos, compra una posición dentro del engranaje monetario que se está formando. Mientras tanto, el tercer acceso aparece con BNY, custodia institucional de Bitcoin y Ethereum en Emiratos Árabes, y otra vez se repite el patrón: banca tradicional, mercado regulado, inversores institucionales, bóvedas digitales, BTC, ETH y estructura institucional. No están entrando con pancartas, no están diciendo «amamos Bitcoin», con música épica de fondo, están preparando custodia, están preparando servicios,
Están preparando el terreno para que el capital institucional pueda tocar cripto sin salirse del marco financiero tradicional. Y aquí viene lo irónico, durante años muchos decían que Bitcoin era peligroso, que Ethereum era especulación, que cripto era un casino, pero ahora aparecen los mismos centros de poder financiero construyendo carreteras para entrar, primero te asustan. Después te regulan, luego te venden la puerta de entrada, bonito negocio, ¿verdad? XD. Pero esta infiltración no se queda en los bancos, también entra por la energía y la minería. Core Scientific reporta pérdidas fuertes, mientras su negocio vinculado a centros de datos e inteligencia artificial empieza a pesar más que la minería tradicional de Bitcoin, y eso nos dice que el Bitcoin mining está cambiando de forma, ya no es solo máquinas minando BTC, ahora también es energía, data centers, infraestructura tecnológica, IA, contratos de computación y competencia por la electricidad. Entonces, mientras Bitcoin cae a 79K, por debajo vemos una mutación, los bancos globales entran en tokenización, los crypto exchanges entran en pagos digitales, los custodios institucionales entran en BTC y ETH, los mineros entran en IA, y todo eso apunta a una misma dirección, cripto ya no está aislada, está siendo conectada al sistema bursátil. Y aquí es donde la frase de Satoshi Nakamoto vuelve a tener peso, Satoshi creó Bitcoin para que no dependiéramos de intermediarios de confianza. Pero hoy los intermediarios de siempre están intentando colocarse alrededor de Bitcoin, en la custodia, en los pagos, en las entradas, en las salidas y en la infraestructura de Bitcoin que rodea a la red. Bitcoin sigue siendo Bitcoin, la red descentralizada sigue ahí, pero la batalla se mueve hacia los bordes, quién custodia, quién liquida, quién convierte, quién presta, quién regula, quién permite entrar y quién puede cerrar la puerta. Por eso el título de hoy tiene sentido, Bitcoin a 79K bajo presión, pero JP Morgan y Kraken se infiltran en cripto, porque no es solo precio, es acceso, no es solo mercado, es control, no es solo caída, es ocupación silenciosa de las piezas clave. Y ahora viene el escenario que debemos vigilar, si Bitcoin recupera los 80K con fuerza, muchos volverán a hablar de rebote, acumulación y resistencia superada, pero si BTC pierde más terreno, el miedo puede crecer y las manos débiles pueden salir, aún así, hay algo que no cambia, las instituciones siguen moviéndose dentro del ecosistema cripto. Entonces la pregunta real no es solo, ¿subirá Bitcoin mañana? La pregunta real es, ¿quién está construyendo las puertas del próximo ciclo mientras el mercado está distraído mirando una vela roja? Porque si las stablecoins controlan los pagos digitales, si los bancos globales controlan la custodia cripto, si Wall Street controla la tokenización, si los crypto exchanges controlan los raíles financieros y si los mineros se mezclan con IA y centros de datos, entonces la guerra cripto ya no se libra solo en el precio de BTC, se libra en la infraestructura invisible. Y esa es la revelación del día, el mercado parece estar perdiendo fuerza, pero el sistema financiero tradicional no parece estar abandonando cripto, está entrando más hondo, está buscando puntos de acceso, está ocupando los pasillos, está conectando sus máquinas al nuevo tablero financiero. Por lo cual, guerreros del bloque, hoy no caigamos en la lectura fácil, Bitcoin baja a 79K, sí, hay presión, sí, hay miedo, también, pero mientras algunos venden por pánico, otros están entrando por las tuberías del dinero digital. JP Morgan, Mastercard, Kraken, BNY, Stablecoins, XRP Ledger, Bitcoin, Ethereum, tokenización, custodia institucional, minería Bitcoin e inteligencia artificial no son piezas sueltas, son señales de que el viejo sistema financiero no quiere quedarse fuera de cripto, quiere meterse dentro. Y cuando el sistema no puede destruir una tecnología, muchas veces intenta rodearla, integrarla y controlarla desde los accesos. Así que mantengan los ojos abiertos, Satoshi maníacos, porque hoy Bitcoin está bajo presión, pero la verdadera batalla no está solo en el gráfico, está en quién controla las puertas del nuevo dinero. Dale like, suscríbete, activa la campana y nos vemos en la próxima batalla cripto, porque BTC puede caer a 79K, pero la infiltración del sistema ya está en marcha XD.